no hay dos en la vida, por más que se busque, por más que se esconda. Tú duermes conmigo toditas las noches, te quedas callada sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro. Es una lástima, Pepe. La película quedó muy bonita, muy buena factura. Bueno, pero es que no contábamos con que nos iba a caer encima un terremoto, hombre. Todos los cines del Distrito Federal están cerrados y quién sabe hasta cuándo vuelvan a abrir. Seguramente la inversión se va a recuperar con las ventas en Sudamérica. Qué bueno, Abel. Yo quería que esta película sirviera como ejemplo para nuevas generaciones de las cosas que no hay que hacer. No sientes caricias, te abrazo a mi... No, te voy a decir una cosa. Yo no estoy de acuerdo con nada de lo que está pasando. Me parece sumamente injusto. Pero yo te prometo que estos 3 años que vas a pasar en la cárcel no te van a salir tan mal, porque te vamos a compensar con creces, lo juro. Eso espero. Ya llego. Chicas, se suspende todo. Vamos a esperar unos días más antes de entregar a Zulema. A ver, necesito que me firmes aquí, aquí y aquí. Y tus iniciales en todas las páginas del lado derecho, por favor. El contrato no ha cambiado nada, es exactamente el mismo. Nada más estamos haciendo el cambio de poder de Arroyo a RBG, que es la que quedó como cabeza de la fusión. ¿Quién iba a decirlo, no? Que iba a regresar a trabajar aquí. Ay, ¿sabes qué? Te quería comentar algo. Entre todo el rollo este de la fusión y los documentos que salieron, y todas las regalías del autor de Almohada no están cobradas, están intactas. Y no tengo cómo contactar a este señor, Adam Torres. ¿Qué tal, señor? Mi nombre es Adam Torres. Sí, buenas noches. Buenas noches. Tiene que escuchar la canción que yo escribí. Estoy a punto de meterme a bañar, pero con mucho gusto te recibo mañana. No, señor José. En verdad tiene que escucharla. Para su nuevo disco. Yo estuve en contacto con él justo durante la época de la grabación del disco. Pero pues como el cuate este estaba en Nicaragua justo cuando estalló la revolución, pues perdimos todo contacto desde entonces. Híjole, pues sería una pena que ese dinero se perdiera. A ver, ¿cómo que se suspende todo? Pues, ¿qué pasó? Víctor, no podemos jugar así con Zulema. Bueno, ¿y qué quieres que haga? La señora Martínez de Velázquez cambió de opinión. Sí, ahora quiere cambiar el móvil de la acusación en contra de Zulema. Quiere agregarle no sé cuántos cargos más. Sí, no sé, como que le da miedo o no sé qué demonios. Me choca, mano, me choca. ¿Y esto? ¿Es un dineral? Son las regalías de los últimos años para dar. Más las que faltan de aquí para el Real, porque Almohada, la canción que escribió tu esposo, resultó ser un éxito. Ay, Dios mío, Adán le va a dar algo. Jamás pensó que ganaría tanto dinero. ¿Y eso qué es? Mis estudios. Ya te había dicho. Puedo tener hijos perfectamente bien. Pues sí, yo también te lo dije. Así que yo no sé por qué no me puedo embarazar. Ya dijo tu doctor que yo estoy perfecta. Y también lo dijo mi médico. ¿Estás segura que dejaste de tomarte tus anticonceptivos? Claro. Por supuesto que sí, cuando me lo ordenaste. Bueno, entonces algo debe de andar mal. Sí. Toma, ¿Y eso qué? para muestras de orina. Mañana vamos a ir a sacarnos sangre. Ay, no, Víctor, por favor, ya suficientes médicos. No, este es el mejor. Trabaja en el Monte Sinaí de Nueva York. Si algo está mal, querido, él lo va a detectar. ¿Estás lista? Zulema, ya está todo arreglado. Vamos a ir al Ministerio Público y vas a contar todo. La verdad. A ver, ¿no es muy peligroso? Nadie me va a creer. Ya está todo arreglado también. Es que es cuestión de que suelten un cheque para que todo se venga abajo y yo termine en la cárcel. Mira, que él te lo explique. Gracias. Tú no tienes de qué preocuparte.
Para que nadie falte a su palabra, voy a grabar el testimonio de los dos, ¿ok? Así tenemos registro y no van a poder faltar a su palabra. ¿Estamos? Yo tengo palabra, ¿eh? Confío más en mi grabadora si no tienes problema. ¿Estás lista entonces? Aparentemente, la señora Martínez trató de salir del país y fue aprehendida en el aeropuerto. Confirmo, esto es noticia de último minuto. Esperemos que, si la señora es culpable, se haga justicia en este caso y caiga sobre ella todo el peso de la ley. Luis, no te levantes, mano. ¿Qué tal, Frank? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Oye, Luis, mano, mira, yo sé que todo esto ha sido... Sí, como ha sido complicado. Pero bueno, no estoy aquí para eso. ¿Ah, no? Creo que les debo una. Y me enteré que tu aseguradora y la empresa de Luxor te llevaron al baile. No me digas nada, mano, que todo esto ha sido un verdadero mame, digámosle así. Me imagino. Yo tengo formas de presión sobre las dos. Así que tú escoge una y yo te aseguro que en menos de 3 meses te indemnizan. ¿De verdad? Sí. Oye, pues te lo agradezco mucho, mano, gracias. No me agradezcas a mí. Agradecer a la güera. Ay, no, por favor, ni lo digas, ¿no? Como deseo que sea mañana para estar en tus brazos. Afortunadamente, a pesar de las circunstancias y mi frágil estado de salud, todo salió bien en el concierto de Puerto Rico. El dinero nos ayudó para pagar las deudas. Y no solo eso. Decidí que era tiempo de ponerle más atención a mi familia y que un nuevo comienzo no nos haría daño. Nos fuimos a vivir a Los Ángeles con la esperanza de empezar de nuevo. Aunque a veces hay problemas que se las arreglan para seguirte hasta el fin del mundo. ¿Qué te pasa, güera? Llegas con poco equipaje, viajas sola con el niño, bebes como loca y a mí la verdad me da la impresión de que tú no quieres estar con él. Lo odio. Ay, güera, pues que no me escuchaste lo que te dije. Yo no tengo depresión posparto, chula. ¿Cómo sabes? Muy sencillo, porque yo no lo parí. Ese bebé no es mío. José, ¿estás bien? Ya párale, José. Te traje un té para que te sientas mejor. Me voy a mi casa. Espero verte en la junta de mañana. Pruébame que de verdad quieres cambiar. Y entonces hablamos. Oye, ¿quién me iba a decir que la copa se iba a convertir en un infierno? Yo nunca imaginé la hombría que se necesita para enfrentar la vorágine de la inconsciencia alcohólica. Cada vez que viene a uno de estos encuentros, es un paso para mejorar su vida y para tomar las riendas de su destino. Yo me paralicé de miedo. ¿Cómo iba a enfrentar la vida? ¿Cómo me iba a subir al escenario? ¿A dónde me iba yo a refugiar cuando estuviera triste, solo, sin una copa? ¡Qué peligro! Amigos, qué peligro. Muy buenas noches. Soy José Hola, José. y soy alcohólico. Fueron muchos los factores que me llevaron a entender que José Sosa Ortiz tenía que estar siempre bien y en óptimas condiciones para que José pudiera funcionar. Claro, yo no contaba con el hecho de que se
presentaran dificultades de salud que de repente hacían súper difícil el hecho de que todo saliera perfecto. Ya habían empezado a surgir traiciones muy importantes de gente muy querida para mí. No tenía el carácter suficiente para defenderme de los abusos de la gente que solo te ve con signo de pesos. Tal vez podríamos vivir de mis regalías. Pues, ¿qué tan mal pinta? No, pues lo digo, pues a lo mejor después de operarme ya no puedo cantar. Y nos tendríamos que regresar a México a vivir porque la vida en Los Ángeles es muy cara. Ah, no. Yo no creo que esa sea la solución. Entonces, ¿qué propones? A ver cuánto dinero hay en el banco. Pues no mucho. No mucho. ¿Y cuánto es no mucho, Anel? Pues casi nada. ¿Cómo que casi nada? ¿Cómo que casi nada, Anel? Pues es que todo el dinero lo tenemos invertido en propiedades. Y eso es mucho mejor, ¿eh? Porque si se devalúa el peso, pues así no pasa. A ver, ¿y cómo vamos a pagar nuestras cosas? ¿Cómo vamos a pagar mi cirugía? ¿Con escrituras, Anel, o con qué? Tal vez no debería de operarme entonces. No. ¿Y si te quedas sin voz? Seguramente sabe que mi queridísimo cuñado pues está pasando por un mal momento. Sí, me enteré que tiene problemas con la voz, ¿no? Sí, no, está muy rudo. No, y la operación es muy costosa, entonces estamos viendo cómo afrontar ese gasto. Ay, Dios mío. Mira, a mí me gustaría apoyarlo, pero hace unos años la cosa está muy baja. No le estoy pidiendo dinero, ¿eh? No, solo quiero que me apoye, dándonos una fecha aquí para recaudar fondos. Yo con todo gusto. José siempre fue muy generoso conmigo. Pues muy bien, nada más que quiero ver cómo hacemos el trato, ¿eh? Digo, es una situación excepcional, entonces pues, quería ver si podíamos subir el margen de beneficio. Bueno, yo te podría dar el 50% de la taquilla. Claro, después de gastos y pagándole a Hacienda, que se lleva un pedazote. ¿Y por qué no lo movemos como un evento privado? O sea, venderlo por fuera. Exactamente. Pues como le convenga a José José, yo dispuesto a ayudarlo, hermano. No sé cómo podría yo ayudarle a Paco. Pues no sé, Gabo, yo creo que se lo debes. Yo ni siquiera lo toqué. Quiero que lo recuerdes. ¿Sabes que si no vas a hacer nada, ya, está bien? ¿Algo más? Pues sí. Te tengo que decir algo, no sé, delicado. ¿Qué pasó? Cuéntame. Lo que pasa es que Zulema y yo nos vamos a casar. Ah, pues qué bien. Felicidades. Perdón, pero quería decírtelo yo y no que te enteraras por alguien más. Gracias por decírmelo, qué detalle. Felicítame a Zulema. Bueno, hasta luego. Yo sé que no es un buen momento y que tienes que descansar la voz, pero sería solo un concierto, ¿eh? Para juntar dinero para tu operación. Después, recuperación hasta que estés al 100% otra vez. Me parece una buena idea. Pensé que ibas a poner más resistencia. Manolo, los números no se me van a quitar, pero tampoco van a empeorar. Sí, sí me tengo que cuidar, tengo que descansar, pero pues también me tengo que operar. Y qué mejor que sea mi voz la que pague esa cirugía, esa operación. Ahora es cuando más me necesitas, Pepe. No te puedo fallar. Sí te escuchas ronco, ¿eh? Es lo que te estoy diciendo. No es una ronquera muy fuerte, pero sí se nota. Traje una inyección de cortisona, por si acaso. Pues yo creo que de una vez, ¿eh? No vaya a ser que se te cierre la garganta en pleno concierto y ahora sí nos cuelgan por dejarlo corto. Ya está agendada tu cita para pasado mañana. Un día de descanso y luego cuchillo. Pues a cantar como si fuera mi último concierto. Si es la última vez, pues le voy a dar a todos una noche para recordar para siempre.
mundo. Enemigo íntimo. Fernanda es Roxana Rodiles, misteriosa. Yo solo hice lo que Federico me pidió. Raúl es Alejandro Ferrer, impredecible. ¿Me vas a ver a mí la cara? Con ellos, un elenco de grandes figuras dan vida a una historia de acción y venganza.